va a hablar del último punto. Muy bien, buenas noches, queridos hermanos. Yo voy a hablar desde aquí, porque ya lo digo Vichy, aquí estamos elegidos. Yo estaba sentado acá, ahora voy a hablar desde aquí, porque quiero estar en este grupo. Bueno, tengo que estar desde aquí porque yo quiero mirar la pantalla, porque como soy un poco corto de vista, me es más fácil leer en la pantalla y vamos a ir viendo juntos. Hoy vamos a estar viendo de los 5 puntos el último. El nombre, digamos, como se llama este punto en el tulip, es la perseverancia de los santos. Pero cuando uno escucha a los calvinistas de ahora, la mayoría prefiere decir la preservación de los santos. ¿Por qué no la perseverancia? Porque es como que sienten que el título de por sí solo le da mucha protagonismo al hombre. Como que perseverancia de los santos, como que los santos son los que tienen que perseverar, como que dependen de ellos, y ellos el énfasis más fuerte está en la soberanía de Dios. Entonces, cambian el nombre la mayoría y es la preservación de los santos, o sea, que es Dios quien los va a preservar y quien va a hacer que lleguen con éxito hasta el final de la carrera. Es lo que nosotros llamamos la seguridad de salvación. Es uno de los puntos en los que quizás más nos parecemos, pero hay diferencias. Cuando uno estudia a fondo, en realidad hay varios puntos de cómo piensa el calvinismo en que nos parecemos. Pero cuando uno profundiza en la enseñanza calvinista, vamos a ver que hay pequeñas diferencias, como enseñaba Vichy, que tenemos que ajustarlas bien y poner bien la mira en el centro de la verdad. No necesitamos pegar al lado, porque tenemos la Biblia, y la Biblia bien estudiada, bien interpretada, nos va a hacer dar en el blanco. Dios no ha dejado su palabra para confundirnos, sino para revelar la verdad. El problema es cuando nosotros empezamos a meter en nuestros pensamientos, nuestra forma particular de interpretar, empezamos a llegar a conclusiones equivocadas. Ahora, un poquito me aceleró la introducción aquí cuando he puesto el nombre de los calvinistas, pero yo quería decirles que he tratado de ver cuál es el pensamiento de ellos, leyendo calvinistas del pasado, escuchando muchos calvinistas del presente, y quería ponerles ahí la foto de ellos para que ustedes lo identifiquen y sepan que cuando vayan a un artículo en internet o abran un video en YouTube, si aparece alguna de estas personas, nos encontramos con personas que están inclinadas hacia el pensamiento calvinista. Y nosotros tenemos que tener cuidado para escuchar lo que dice y después ir a la Biblia y ver si realmente lo que dicen se ajusta a la Biblia. Muchas de las cosas que ellos enseñan son buenas, sobre todo cuando nos hablan de vida cristiana. Yo me estaba preguntando por qué tantos jóvenes, porque conozco jóvenes, he visto, se han inclinado hacia este pensamiento calvinista. Y estaba viendo que hay dos razones por lo menos que yo percibo. Tal vez no sean las únicas, pero es lo que yo veo como algo más fuerte. Los calvinistas, desde tiempo sobre todo, ponen un énfasis casi violento en la santidad. Y yo creo que nuestras iglesias están fallando en la santidad. Hoy vemos que se vive un cristianismo muy light, un cristianismo donde nos permitimos cosas que no deberíamos permitirnos. Entonces, cuando ellos escuchan, al ver sus propias vidas que no están siendo del todo agradables a Dios y que hay cosas con las que están luchando y siendo derrotados, y al ver su iglesia que no practica una santidad tan estricta, se sienten muy atraídos por estas personas que enseñan el calvinismo. Entonces, lo que tendremos que hacer es no solo estudiar la verdad y cuidar la sana doctrina, sino cuidar que nuestras vidas estén viviéndose de acuerdo a esa sana doctrina. Porque a veces tenemos mucho estudio y mucha teología en la cabeza, pero en la vida práctica no se ve. Y otra de las cosas que veo es que parecerían como que transmiten la idea de que ellos son los teólogos, los estudiosos. Entonces, convertirse en calvinista es como que le hace ser parte de un grupo de élite. Es como que se sienten orgullosos.
Y hay algunos que lo dicen así, no, yo soy calvinista. Lo dicen así con orgullo porque dicen, estoy entre los teólogos, entre los que sé, entre los que estudio, no como ustedes, ¿ah? Ignorantes. Bueno, esas dos cosas pegan mucho en los pobres. O sea, el tema de la santidad y el tema de ser parte de un grupo de élite, que es bien visto, que te da cierta chapa, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a profundizar en el pensamiento de estas personas, bueno, lo primero que nos encontramos es con este hombrecito. ¿Saben quién es, verdad? Bueno, ese es Calvino. Cuando uno lee lo que él ha enseñado, muchas veces no es lo mismo que hoy enseña lo que se dicen calvinistas. Y hay calvinistas que son más calvinistas que Calvino, hoy en día. Así que vamos a ver, pero yo quería ver más o menos cuál era la línea central del pensamiento calvinista. Después tenemos a este hombrecito que es Spurgeon. A mí me gusta Spurgeon porque él pone mucho énfasis en el evangelismo, y aunque él se declaraba como calvinista, una vez escuchando un mensaje me llamó la atención. Él dijo, yo predico de manera que se salven todos los elegidos, y si es posible, algunos más. O sea que es como que era calvinista y abrió un poquito la puerta a no ser tan calvinista. Y quiero decirles que cuando escucho a algunos calvinistas en sus mensajes, escucho cosas que se contradicen ellos mismos. Después tenemos a Sproul, que también lo van a encontrar en YouTube, también es calvinista. Lo tenemos a John Piper, también es calvinista. Ya vamos a ver algunas frases de él también con respecto a este tema. Bueno, lo conocemos, John MacArthur. Quiero decirles que tiene mensajes muy buenos en cuanto a vida cristiana, y eso a veces nos hace pensar que todo lo que él enseña es correcto y es sana doctrina, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser como lo de Berea. Cuando recibamos una enseñanza, vamos a la Escritura. Nosotros no tenemos que ser ni cristianos calvinistas ni cristianos arminianos, nosotros tenemos que ser cristianos bíblicos, enfocados en lo que dice la Biblia, bien estudiada y bien interpretada, porque un día cuando estemos delante de Dios, Él no nos va a preguntar por qué no seguiste a tal o cual, por qué no seguiste mi palabra. Después podemos ver ahí a Paul Washer. Este hombre reconoció que hizo mucho daño con su calvinismo en muchas iglesias, porque entró con su doctrina y empezó a dividir muchas iglesias, y creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado. El Señor dice en Corintios 3 que destruye su templo, haciendo referencia a la iglesia, Dios le destruirá a él. Tenemos que tener cuidado con la iglesia, con la unidad de la iglesia, porque Dios mismo es quien va a tomar venganza de aquellos que atacan la iglesia. Este es Josías Bravo. Después tenemos a muchos han sido impactados por la enseñanza, tiene una forma de enseñar muy impactante, muy fuerte, no solo en cuanto al calvinismo, sino a una de las posturas del calvinismo, que es el amilenialismo. Este es Schweikert Michelin, y este es Miguel Ruiz. Ahora, yo he escuchado y tratado de leer y ver, y quería encontrar una línea de pensamiento, y no he podido. Cada uno piensa muy parecido, pero muchas cosas son distintas. Entonces, cuando uno empieza a ver, se encuentra que hay calvinistas, que hay hipercalvinistas, que son los que son más calvinistas que Calvino. Nos encontramos que hay calvinistas moderados, o sea, siguen los 5 puntos, pero no llevando la interpretación al extremo que los llevan los calvinistas. Tenemos los calvinistas de algunos puntos. Dicen, no, yo soy de 4 puntos, yo soy de 3, yo soy de 2,5. En algún tiempo nosotros, cuando nos habíamos profundizado, pensábamos que éramos calvinistas de unos 2,5. O sea, el primer punto nos parecemos mucho acerca de que el hombre es pecador, está perdido, no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer nada que inspire el amor de Dios hacia uno, pero no al extremo que ya vamos a ver que lo llevan al calvinista. En el último punto, que era un punto que tenía que ver con la seguridad de salvación, y bueno, no estamos para nada de acuerdo en la expresión limitada, en la elección incondicional, y nos queda uno. ¿Cuál sería? La gracia irresistible. Pensamos que Dios sí interviene ahí, hay una obra del Espíritu Santo, pero de ninguna manera, es como que a la mitad, ¿no? Entonces, después están los calvinistas premilenialistas. Por ejemplo, MacArthur es premilenialista, Miguel Núñez es premilenialista.
están los calvinistas amilenialistas, como Jorge Michelet, Paul Washer, están los calvinistas disimulados, porque no les gusta que le digan calvinistas, no les gusta que le digan los reformados. No quieren identificarse plenamente con nosotros, pertenecemos a los bautistas reformados, a la iglesia reformada. Están los neocalvinistas, o sea que han cambiado algunas cositas y bueno, esos son los neocalvinistas. Ahora, ahí tenemos los 5 puntos. Me imagino que a esta altura ya conocen los 5 puntos, ¿verdad? Stulin, yo lo dejo a Carlito en la pronunciación del inglés, yo solamente voy a leer el castellano, en español. Tenemos la deprobación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, y hoy nos toca la perseverancia de los santos. Tenemos que estudiar a fondo esto y la Biblia para ver exactamente cuáles son los puntos en los que están errados. Ahora, vamos a mirar uno por uno así rápidamente. La depravación total. Esto se parece mucho a lo que nosotros pensamos en cuanto a que todos somos pecadores, a que estamos perdidos, a que no podemos hacer nada, absolutamente nada por nuestra salvación. Pero el calvinista lleva esto al punto de decir que el hombre está totalmente inhabilitado, es como un durmiente eso de trenes, porque no puede escuchar, no puede ese orden que daba allí Pichi recién, es imposible, porque ahí decía, habiendo escuchado, habiendo creído, fuiste citado, no, el hombre no puede escuchar el Evangelio, no puede entender el Evangelio, no puede creer el Evangelio. La depravación total es que el hombre no puede reaccionar a ningún estímulo espiritual de ninguna manera. Así que si Dios no hace una obra sobrenatural de regeneración, antes que nada, el hombre está muerto. Pero ese punto de vista, yo creo, para mí es fácilmente fácil de demostrar que está errado. Uno encuentra la Biblia muchas veces dirigiéndose a personas que están muertos espirituales y diciéndole, yo quise juntarlos como la gallina junta su polluelo y no quisiste. ¿Acaso Dios no sabía? Jesús no sabía que no querían, estaban muertos, no podían. El Señor Jesús dice, el que cree tiene vida eterna, el que se rehúsa a creer, no se rehúsa a creer, no puede creer. Si está muerto espiritualmente en el sentido que lo dicen los calvinistas, un muerto directamente no puede creer, de ninguna manera se rehúsa a creer. Y en Romanos 1, por ejemplo, uno encuentra allí que Dios se está dirigiendo a paganos incrédulos, que dice que Dios se reveló a ellos por medio de la creación, allí está su poder, su deidad manifestado, pero ellos, dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria a las criaturas antes que al Creador. Y llega un momento en que Dios, cuando dice sí, los entregó, significa que Dios, los soltó, vivan como quieran, hagan lo que quieran. Pero yo digo, ¿cómo pueden esas personas, si están muertos espiritualmente, conocer a Dios, percibir a Dios y no darle gloria? Es imposible. Y después dice, sabiendo que los que practican tales cosas son dignos del juicio de Dios, no solo las practican, sino que se complacen con los que las practican. Un muerto no puede hacer eso, según el concepto del muerto espiritual que tiene el calvinismo, no puede. Entonces, llevar esta doctrina al extremo del calvinismo, de que el hombre está totalmente inactivo, totalmente muerto en el sentido de que no puede responder a ningún estímulo espiritual, no es bíblico. Después tenemos el segundo punto, que es la elección incondicional. Esto es que Dios miró en la eternidad pasada, vamos a decir, iba a existir en este mundo 10.000 millones, 100.000 millones de personas, por decirlo así. Y Él decide, en su pura soberanía, sin tomar en cuenta nada más, sino lo que Él quiere hacer, salvar a un puñado muy pequeño. Porque saben que personas que estudian este mundo dicen que la cantidad de cristianos realmente que hay en este tiempo, por lo menos, es aproximadamente un 1% de toda la población mundial, de cristianos verdaderos, de cristianos realmente salvos. O sea que de 8.000 millones que puede haber, solo 80 millones son salvos. Todos los demás están perdidos y se van a perder tal vez. Pensar que Dios, de toda la cantidad de
de miles de millones de personas que van a existir, solo escogió salvar un puñadito y a los otros dejarlos sin ninguna oportunidad de salvación, irse al infierno. Hay muchas cosas que no armonizan con la Biblia. Y no justamente lo que ellos defienden cuando defienden este punto. Ellos dicen, ustedes acusan a Dios de ser injusto. No, yo no creo que Dios sea injusto si hubiese tomado esta decisión. Porque en realidad los 100.000 millones de personas mereceríamos ir al infierno y ser condenados porque todos somos pecadores, estamos perdidos y es lo que merecemos. A mí lo que esta decisión de Dios me hace pensar y preguntar es acerca, como decía Navarro, primero del amor de Dios. Si la salvación de las personas solo dependían de Dios, de lo que Él quería hacer, de lo que Él podía hacer, ¿por qué elige salvar solo a unos cuantitos y no a todos, si Él podía salvarlo a todos? Me hace dudar de que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si todos estaban absolutamente en la misma condición y Él deja a la mayoría en perdición, ¿no está haciendo acepción de personas? Me hace dudar en cuanto a que Dios me manda que ame a todos y aún a mis enemigos, y Él, sin embargo, ama a un grupito y a los demás los aborrece, como dicen ellos. Una vez un hermano me llama, don Lucho, nosotros en nuestros mensajes decimos, yo ya me doy cuenta cuando me hace la pregunta, ¿qué está leyendo, qué está escuchando? Decimos que Dios ama al pecador y odia al pecado. Pero la Biblia no dice eso. Me decía esto. Bueno, vamos a echarle un poquito. ¿Dios vos crees que ama al pecado? No. ¿Qué siente Dios hacia el pecado? Bueno, sí, es el que odia el pecado. O sea que en ese punto no hay problema. Vos tienes problema de que Dios, cuando decimos que Dios ama al pecador, porque se dice que Dios al impío lo aborrece, está airado todos los días con el impío. Entonces yo le pregunto, ¿vos sos, me imagino, una persona súper santa, espiritual, que nunca has pecado? No, que sos un pecador. ¿Dios te ama? Sí, cuando se acabó la discusión. Dios ama al pecador. Y Cristo murió para mostrar su amor a los débiles, impíos y pecadores. Dios ama al pecador. Siempre la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra... Sí, cuando mi hijo se portó mal, yo estoy airado con mi hijo, pero lo sigo amando. No es contradictorio el estar enojado con el amor. ¿Entienden? Entonces, este es otro punto que nos deja duda acerca del amor de Dios, que Dios no hace excepción de personas y que Dios me pide a mí que haga cosas que Él no está haciendo. Después podemos ir al otro punto, que es la expiación limitada, que dice claramente que Dios solamente murió por los elegidos. Y esto se desprende, digamos, porque no puede haber otra forma de presentar este punto si uno ha presentado el primero y el segundo punto como visto. Porque si Dios elige incondicionalmente y Dios deja a un montón de personas sin posibilidad de ir al infierno, no tiene sentido que Cristo muera por todos. ¿Para qué va a morir por alguien que Él no ha elegido, que Él no pretende salvar? Entonces no tendría sentido. Entonces la expresión es limitada, está orientada solo a aquellos que Él ha elegido. Ahora, ¿cómo explicamos algunos pasajes? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, fíjense, el rescate por todos, de lo cual se dio el testimonio en su debido tiempo. Él se dio el rescate por todos. Otro pasaje, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, fíjense, de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él es el Salvador de todos. Ahora, ¿quiénes disfrutan de esa salvación? ¿Y quién se hace efectiva esa salvación? En los que creen, como lo dice la Biblia en muchísimos pasajes. Todos los hombres, básicamente lo que creen. Seguimos con la siguiente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Para sostener este punto, eso tiene que aplicar una hermenéutica muy rara. Cuando dice todos, no significa todos. Cuando dice mundo, no significa mundo. Entonces, para que se ajuste a su línea de pensamiento, todos significa todos los elegidos. Aunque los versículos ninguno dice eso. Y cuando dice mundo, porque de tal manera no le va al mundo, dice el mundo de los elegidos. Ahora, yo estoy haciéndole decir al pasaje lo que yo quiero que diga, lo que se ajusta a mi pensamiento, no lo que el pasaje está diciendo.
Vamos con la gracia irresistible, y esto no voy a tocar porque ya habló Pichi. Entonces, nos queda el último punto, el de hoy, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y vamos a ir mirando, porque aquí sí vamos a tener que hablar no solo de los calvinistas, sino también de los arminianos. Y aquí quizás nuestra diferencia más fuerte es con los arminianos, porque los arminianos piensan que la salvación se puede perder. Ahora, cuando uno analiza a fondo la enseñanza de los calvinistas, vamos a ver que no es tan distinta a la de los arminianos. Vamos a analizarla y vamos a ver que en algún punto casi que se encuentran. Así que vamos a ver primero qué piensan los arminianos. Fíjense, dice, de acuerdo con la doctrina arminiana, es posible caer de la gracia. Y no es correcto pensar que los que ya recibieron la gracia nunca se perderán. O sea, los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos entrado en la gracia en la cual estamos firmes, no estamos tan firmes porque podemos caer de esa gracia. Cabe destacar, sin embargo, que cuando se habla de perder la salvación, no es porque Dios la arrebata nuevamente después de haberla otorgado en Jesús, sino que es el mismo hombre quien la desecha una vez que rompe su comunión con Dios a través del pecado o la apostasía. O sea, podemos perder la salvación, según los arminianos, no porque Dios nos quita la salvación caprichosamente, sino que nosotros la perdemos por entregarnos al pecado, por seguir el pecado o por la apostasía. Está hablando de personas que han sido realmente salvas, que pueden perder la salvación. Es interesante porque en la Biblia no existe un solo pasaje que diga cómo alguien que ha perdido la salvación la puede recuperar. No hay un solo pasaje que enseñe eso. O sea que es preferible ser un inconverso a creer y perder la salvación, porque hay no fritos del todo. No hay forma de recuperarla si la perdió. Así que trata de, si no estás seguro, aguanta un poco y salvate cuando estés llegando, porque si la pierdes, fuiste. Ahora, quiero que miremos algunas frases de los teólogos reformados. Quiero que mires para que veas que en el fondo no se aleja tanto el pensamiento de uno que del otro. Dice así, ningún cristiano, eso son todas frases de personas que son calvinistas, ¿no? Ningún cristiano puede estar seguro que es un creyente verdadero. Por eso hay una necesidad continua de estar dedicado a Dios y negarnos a nosotros mismos para que podamos alcanzar la salvación. Fíjense bien, ¿no? Que van a ver, ellos sí dicen que el que ha sido elegido, una vez que es salvo, va a ser siempre salvo, va a llegar a completarse toda la promesa de salvación de Dios. Pero fíjense que hay una necesidad continua de estar dedicado a Dios y negarnos a nosotros mismos para que podamos alcanzar la salvación. ¿Cuál es la diferencia entre un arminiano y un calvinista? En realidad el resultado final es el mismo, pero el arminiano te dice, has perdido la salvación. Si empiezas a andar de una forma poco espiritual o has caído en algún pecado, has perdido la salvación. El calvinista te dice que no sos salvo, pero no es que has perdido, nunca has sido salvo. Esa es la única diferencia. O sea, la situación es la misma, los dos están perdidos. Pero el arminiano dice porque has perdido la salvación. El otro te dice, en la misma situación, lo que pasa es que nunca has sido salvo. Porque en realidad el calvinista piensa que no todos, algunos se van acomodando, por eso hay tanto tipo de calvinismo, moderado, ya se van más acomodando más a lo que enseña la Biblia. Pero los más estrictos dicen que si Dios ya te ha elegido en la eternidad, si Dios prácticamente compulsivamente te ha salvado, porque vos estabas de nada y pronto has sido regenerado sin hacer nada, ahora tienes fe, tienes arrepentimiento, justo Dios manda a alguien que te predique el evangelio y sos salvo. Ahora, Dios no va a hacer todo eso sin tu participación en nada para que después vos andes en pecado. Entonces, si vos después vives en pecado, quiere decir que no has sido salvo. Es imposible unir todo lo que Dios viene haciendo en su soberanía de la eternidad para que vos ahora vivas de una manera que no agrada a Dios. Entonces, ese Dios que te ha regenerado compulsivamente, que te ha dado fe, arrepentimiento, después te va a dar, en cierta forma, la santidad para que vivas como debe vivir como un hijo de Dios. Otra frase dice, casi todos los puritanos dicen
tenían grandes dudas y tristezas en sus camas de muerte porque reconocieron que sus vidas no habían dado evidencia perfecta de haber sido uno de los elegidos. O sea, eso dice la salvación no se pierde. La salvación de los elegidos. El problema es que ellos miran su vida y dicen, como elegido yo tendría que vivir una vida santa y piadosa. Si no la estoy viviendo, che, capaz que no soy un elegido. Ese es el problema. Me llamó mucho la atención un mensaje que estaba escuchando lo que era de Sergio Michelin. Dice, los elegidos vamos a entrar dudando al cielo. Cree que se salva por la duda, no por la fe. Dice, vamos a entrar dudando porque es una lucha constante, porque uno nunca va a llegar a un nivel de santidad, de perfección aquí, porque dice la Biblia que es un pasaje que ellos usan mucho, el que comenzó la obra a perfeccionar hasta el día de Cristo. Cuando estemos allí en la presencia de Cristo vamos a ser glorificados, bueno, y ahí sí vamos a hacer todo aquello que Dios ha predestinado para los que están en Cristo, pero no antes. Entonces siempre vamos a estar la duda, ¿seré un elegido? ¿No será que estoy engañando? ¿No será que estoy mintiendo? ¿Por qué he tenido este pensamiento? ¿Por qué he caído en este pecado? ¿Por qué he fallado aquí? Y hay una duda, y dice, los creyentes vamos a entrar al cielo dudando, dijo. Claro, es lo mismo que dice él. Dice, es en vano buscar la seguridad de ser elegido fuera de una vida santa. Se dan cuenta que ellos no conciben un creyente carnal. La vez pasada me llama un hermano. Él había estado apartado como 10 años. El Señor lo disciplinó mal. Y ha vuelto con toda la fuerza al camino ahora y no hay nada ni nadie como Dios en sus caminos. Todo como tenía que ser, pero empieza a escuchar esto y él dice, está escuchando, me parece que no existe el creyente carnal, me dice. Ah, sí, no existe el creyente carnal, porque está escuchando, me parece. Le digo, ¿vos cuándo te has convertido? Bueno, yo en el 2000, ahí te has convertido, ¿estás seguro? Sí, yo he entendido el evangelio y creí en Jesucristo, lo recibí como Salvador. ¿Estás seguro vos? Sí. Todos esos años que has vivido como has querido, deja al Señor, por lo cual te tenés que disciplinar. ¿Eres un creyente espiritual? No, se te acabó el argumento. ¿Quién no ha vivido el tiempo de ser un creyente carnal? Hemos escuchado más a nuestros deseos de nuestra vieja naturaleza que a la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo nos guiaba. Todos hemos pasado, pero no es que no éramos salvos. Existe el creyente carnal. Por eso la Biblia dice, tal se ha entregado mejor para la destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día de Cristo. Está hablando de un creyente que está viviendo lejos, pero que va a ser salvo igual. Lo mismo cuando habla de Corinto, que estaban tomando de la manera incorrecta la cena, dice, algunos están debilitados, otros enfermos y otros duermen. Está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes. Entonces sí existe el creyente carnal y eso no significa que no sea salvo. Pero la forma en que el calvinista ve las cosas piensa que todo esto es porque no es salvo. Los calvinistas piensan que la autenticidad de la fe de un hombre solo puede ser determinada por la vida que lleva y la seguridad de salvación se hace imposible en el momento de la salvación. O sea, cuando uno acepta a Cristo, cree, por más que el Evangelio se ha sido presentado de la forma más clara y él haya creído con todo su corazón, en ese momento no puede saber realmente. Y hay muchos que están en contra de dar seguridad de salvación a quien aceptó a Cristo. Porque en realidad la seguridad viene después por los frutos o por la evidencia de una vida santa. Y esto sería cierto en cualquier momento después de su conversión. Si su vida en algún momento no cumple el estándar que marca la palabra de Dios. Piper, uno de los que hemos visto al principio, dice, nosotros debemos reconocer que nuestra salvación final está condicionada a la subsecuente obediencia que viene de la fe. Piper también dice, ningún cristiano puede estar seguro de que es un verdadero creyente, por lo tanto, hay una constante necesidad de ser dedicado al Señor y de llegarnos a nosotros mismos para que podamos lograrlo. Debemos perseverar hasta el fin en la fe para ser salvos. ¿Se dan cuenta que se parece mucho al pensamiento arminiano? Con la diferencia que el arminiano dice, has perdido la salvación. El calvinista dice, nunca he sido salvo. Estamos en la misma condición, perdidos. A pesar de que hayamos creído y aceptado a Cristo. Warfield dice que es inútil buscar garantía de elección fuera de la santidad de vida. Godke dice, la única evidencia de nuestra elección es de perseverar pacientemente en hacer el bien. Bueno,
Para los calvinistas la pregunta no es si ha creído en el Evangelio, sino si ha sido predestinado desde la eternidad pasada por Dios para estar entre los elegidos. Y eso es una pregunta difícil, como muchos calvinistas han descubierto, para su propia consternación. Porque uno cuando viene esos tiempos de lucha, de debilidad, de caída, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Seré un elegido? Ahora, esa pregunta no hay problema cuando entendemos bien la salvación como la enseña la Biblia, porque podemos saber, ya vamos a ver si somos o no salvos. Por eso, ahí ya entramos en la recta final y vamos a lo que la Biblia enseña. Estas son las dos preguntas que nos tenemos que hacer y contestar a la luz de la Biblia. ¿Es posible saber que somos salvos? ¿O vamos a tener que, como dice Sueño Michael, entrar dudando al cielo? ¿Podemos saber si realmente somos salvos? Y la segunda, ¿es posible perder la salvación? Y vamos a ver lo que la Biblia enseña y van a ver que las dos cosas tienen una respuesta afirmativa. ¿Es posible saber que somos salvos? Y la segunda, mejor, esa es negativa. ¿Es posible perder la salvación? No, no es posible perder la salvación. Ahora, no se puede perder lo que no se posee. Y aquí es importante entender esto. ¿En qué momento una persona obtiene la salvación de su alma? Estamos viendo lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña, de manera clara y hasta si se quiere sencilla. Dios ha dejado la Biblia para aclararnos la verdad, no para confundirnos y que vivamos siempre en la incertidumbre si será o no será así. La Biblia enseña que solo hay que cumplir con un requisito para ser salvo, y esto es creer. Quiero poner un énfasis aquí. Hay más de 100 pasajes en la Biblia que dice que la salvación es por creer. Solo por creer. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos el Evangelio, porque hemos recibido una influencia del calvinismo. Muchos cuando predican el Evangelio dicen, para ser salvo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de todos tus pecados. ¿Será que no tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados para ser salvos? Yo lo he escuchado de mi hermano. Y decir, quise arrepentirte de todos tus pecados. Primero, ¿cómo hago para acordarme de todos mis pecados? Muchos de los pecados cometidos antes de convertirme ni sabían que eran pecados. ¿Cómo hago para arrepentirme de todos mis pecados? Ahora, quise arrepentirme de todos mis pecados. Tienes que cambiar tu mente en cuanto al pecado, lo cual te va a llevar a un cambio de vida. Significa que si yo me arrepiento de todos mis pecados, ahora tengo que empezar a caminar, ya no en esos pecados, sino en una vida de santidad, de obediencia, de entrega. ¿Qué pasa si después de convertirme, yo ya no vivo esa vida de obediencia, santidad y varios de los pecados? Entonces no me arrepiento de todos mis pecados. Entonces no soy salvo. Quiero decirle que este es un error. Tengan cuidado. Pablo dice a los Gálatas, le dice claramente, cuidado con pervertir el Evangelio. El que predica otro Evangelio sea anatema. El arrepentimiento para salvación no es un arrepentimiento de todos nuestros pecados. Es un cambio de mente en cuanto a las verdades del Evangelio. Cuando en Hechos se le dice arrepentidos es porque ellos habían negado a Cristo, habían rechazado a Cristo. Es cambiar su forma de pensar en cuanto a Jesús. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Es ese cambio de mente. Escuchen bien esto. La salvación no es por lo que hacemos. La salvación es por lo que creemos. Somos salvos por la fe. Entonces lo que vos tienes que cambiar es tu forma de pensar en cuanto a las verdades del Evangelio. Si vos crees que eres una buena persona, que por eso un día ibas a estar en el cielo con Dios, tienes que arrepentirte, cambiar tu mente y pensar que sos un pecador y que estás perdido. Si vos pensabas que Dios es amor y que porque es amor todos vamos a ir al cielo, tienes que cambiar. Dios es justo y Dios va a castigar al pecador que no arregla su pecado a la forma de Dios. Si vos pensabas que te ibas a salvar por tu moral, por tu religión, por tus obras, tienes que arrepentirte y entender que no te vas a salvar por tus esfuerzos, ni por tu religión, ni por nada que vos hagas, te vas a salvar por la gracia. Y si vos pensabas que Jesús era solo un buen maestro, un gran profeta, la creación más maravillosa, como dicen algunos de ellos, tienes que cambiar tu forma de pensar y creer que Él es Dios, que se hizo hombre para morir por tus pecados, derramar su sangre,
y comprar una eterna salvación para todos los que por medio de Él se acercan a Dios. El arrepentimiento de salvación es cambiar mi mente en cuanto a las verdades del Evangelio. Si yo estaba errado en mi forma de pensar en cuanto a estas cosas, tengo que cambiar. Porque para ser salvo tengo que reconocerme pecador, tengo que reconocerme perdido, tengo que reconocerme incapaz de salvarme a mí mismo y tengo que ver que en Cristo está la salvación de mi alma, en su obra en la cruz, en su sangre derramada, en su muerte y en su resurrección. Que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando mi mente saca las mentiras, el diablo ha metido de distintas formas en mi mente para creer en el Evangelio, soy salvo. Una vez que soy salvo, ahí podemos hablar de un arrepentimiento, pero no para salvación, sino para santificación. Ahí ya va el arrepentimiento de mis pecados, que va a cambiar mi vida, pero porque ya soy salvo. Yo no sé si queda claro esto. Si a ustedes les queda una pregunta, por muy difícil que sea, por muy complicada que sea, vayan a su casa, pónganla en Google, seguramente van a encontrar una respuesta. Si no, pregunten acá. Una persona no se salva por creer en Dios, sino por creerle a Dios. Esto lo resumo. ¿Por qué necesito salvación? Porque soy un pecador que he ofendido a Dios y el pecado me ha separado de Dios. Eso es lo que significa muerte espiritual, separación de Dios. ¿De qué necesito de salvarme? De las consecuencias del pecado. Estoy separado de Dios, condenado a una vida miserable, y si esta separación se prolonga más allá de la muerte, voy a ir al infierno. ¿Cómo obtengo la salvación? Por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Cuando yo creo que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para ir a la cruz y cargar con mis pecados, mi castigo, derramar su sangre con la que puede limpiar mis pecados y pagar todas mis deudas, resucitó, y yo creo en su persona y su obra y le recibo como Salvador, soy salvo. Algunos dicen, pero en la Biblia habla de arrepentimiento y de recibir. Sí, esa fe salvadora incluye las dos cosas. El arrepentimiento, que es un cambio de mente en cuanto a la verdad del Evangelio, y recibir la verdad del Evangelio. Esas son las dos cosas. Ahí estoy recibiendo a Cristo. Ahora, vamos con la pregunta. ¿Hasta las 12 tenemos clarito? Verdades bíblicas que nos muestran que la salvación no se pierde. Y a la vez vamos a ver en esta verdad que podemos estar seguros de la salvación si hacemos lo que Dios nos dice que haga. Y si nos hacemos las preguntas correctas. Entonces vamos a ir rápido. ¿Por qué la salvación no se pierde? Es el tema. Porque en el momento de salvarnos, Dios nos hace sus hijos. Fíjense, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. ¿Ustedes creen que Dios nos va a introducir en su familia? Nos va a hacer sus hijos por medio del nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, y después alguien nos va a arrebatar de su familia para llevarnos al infierno? Esto, como nuestro Padre está comprometido a acompañarnos, a cuidarnos, a proveer. ¿Creen que alguien puede sacarnos de la familia? Hubo un caso de una familia que adoptó un niño en el Estado Unido, pero el niño era tan desastroso que lo devolvieron, no sé, en los 2 o 3 meses. Dios no va a hacer eso. Es imposible pensar que un hijo de Dios va a terminar en el infierno. Y cuando nosotros somos salvos en el momento de nuestra salvación, pasamos a formar parte de la familia espiritual cuyo Padre es Dios. Es imposible pensar que un hijo de Dios se pierda. La salvación no se pierde porque la promesa de Dios es vida eterna ahora. No es vida hasta el próximo pecado. No es vida temporal, es vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es para siempre. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, fíjense, los verbos, tiene, no dice tendrá, ya veremos, tal vez, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida, porque hemos creído en el Evangelio, hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. Fíjense Juan, estas cosas os explico a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no para que dudes, no para que estés siempre con esa lucha, sino para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del
hijo de Dios. No se pierde la salvación porque Jesús confirma su promesa con una doble seguridad. Mirá este pasaje. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos, y fíjense, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Jesús, y por sobre las manos de Jesús están las manos de Dios el Padre. Una doble seguridad de que el ser más poderoso, omnipotente del universo nos tiene en sus manos, y dice, no hay nadie más fuerte, nadie que me pueda sacar, y por eso dice, ahí esta palabra jamás significa bajo ninguna circunstancia, no existe ninguna posibilidad de que alguno de ustedes se pierda. La salvación no se pierde porque nada creado nos puede separar del amor de Dios. Y esta es otra seguridad extraordinaria. Estoy seguro que ni la muerte, fíjense todo lo que enumera ahí, la muerte, la vida, ángeles, principados, o sea, los demonios, sus huestes, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Y fíjense, y ninguna otra cosa creada, por la duda se le ha escapado algo, por la duda se ha olvidado de nombrar algo, dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué es lo único que no es creado? Dios. Solamente Dios. ¿Y ustedes creen que Dios que envió a su Hijo para salvarnos, que permitió que hicieran todo lo que hicieron con Jesús en su sufrimiento en la cruz? Él es el único que podía excluirnos de su amor. Si Él nos ha mostrado de esa manera su gran amor por nosotros, y dice, nada creado lo puede separar de mi amor. Y yo lo último que pensaría en hacer es sacarlos de mi amor. Están seguros en mi amor. La salvación no se pierde porque hemos venido a ser parte del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a ver en el mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se imaginan a Cristo con un cuerpo mutilado en el cielo? Que le falta una mano, un pie, un ojo. Todos los que se han convertido y han pasado a formar parte del cuerpo de Cristo van a estar en el cielo. Porque el Espíritu Santo se nos ha dado como sello y como garantía. El sello significa que somos propiedad de Dios. Y la garantía es, esta palabra, algo usada ahí, es como la seña que uno da cuando hace una transacción comercial, que si uno no concretaría la operación, ¿qué pasa con la seña? Se pierde. Yo quiero que me vendas este auto, pero no tengo la plata, pero lo voy a tener en un mes. No, bueno, si alguien viene y me compra, yo lo vendo. Bueno, yo estoy seguro que te lo voy a comprar, te doy la mitad. Esa es la seña, es la zarra, la garantía. Después yo digo, no te lo voy a poder comprar. Bueno, lo siento, pero esta es la seña, es lo que me ha dado para que yo te guarde. Bueno, el Espíritu Santo se nos ha dado como sello, que somos propiedad de Dios, y como garantía. Pensar que nos podemos perder es pensar que el Espíritu Santo podría ir con nosotros al infierno. Seguimos. Porque tanto la herencia prometida como los herederos son guardados por Dios. Está sonando el teléfono para que voy a terminar. Dice, bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una herencia. Fíjense las características de la herencia: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Fíjense, reservada en los cielos para vosotros, que a la vez sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios guarda la herencia y nos guarda a nosotros para que podamos tomar posesión de esa herencia. La salvación no se pierde porque si no la salvación no sería por gracia, sino por obras y por suerte. ¿Por qué por obras? Bueno, ahí los pasajes dicen que no somos salvos por obras, pero si yo pudiese perder mi salvación, ¿cómo hago para no perderla? Tengo que vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de entrega. O sea que es como que Dios me ha dado la primera cuota de la salvación, y yo tengo que seguir pagando las cuotas restantes si no me las quitan. Es como una compañera de mi señora, cuando ella trabajaba,
que un día viene feliz porque la suegra le había regalado una moto. Estaba feliz, parecía perro con dos colas. Encima la suegra le regaló una moto. Pero resulta que al mes le empiezan a llegar la factura. La suegra le regaló la primera cuota, después la tenía que pagar 60 meses más. Algunos piensan que Dios hace eso con la salvación, que nos da la primera cuota. Bueno, ahora sos salvo. Pero si no te mantienes fiel, obediente y haces las cosas como tienes que hacer, viene la Malvinas que te quita la salvación. O la muerte. No es así. La salvación está pagada totalmente en la cruz. Cristo ya murió por todos nuestros pecados, no por algunos. Aún por los que vamos a cometer ya siendo salvos. Y digo por suerte, por ahí viene alguien a alquilar en el local diciendo que vamos a poner una iglesia. Y resulta que era arminiano. Y dice, vosotros los salvos, siguientes salvos, porque es una expresión despectiva que se usa para los que creemos en la asamblea de salvación. Y le digo, ay, vos qué crees, no, yo creo que la salvación se pega. A ver cómo entiendo. Si vos ahora pecas, pasa una mujer y vos la miras y vos ahí le dice que pecas y pecas. ¿Qué pasa? Vos eres salvo en ese momento, pero a ver qué pecas, ¿qué pasa? Y bueno, no, ahí pierdo la salvación. Bueno, vamos a poner, aquí está el salvo, aquí está el perdido. Vos has pecado y ahora estás perdido. ¿Qué haces para recuperar la salvación? No, tengo que confesar a Dios, humillarme, pedirle perdón. Cuando vos haces eso, ¿qué pasa? Bueno, no te lo tengo que usar, no te pases para mí. Pero mañana viene alguien que hace algo y vos te enojas, lo insultas con malas palabras, pecado. ¿Qué pasa? No, vale, estoy perdido. Vale, la mente sí, un día está aquí, un día está allá. ¿Y de qué va a depender la salvación? De que te mueras justo cuando te paró en el lugar correcto. Es suerte, es una lotería. Así que el día que desde segundo que salgo, querer luego un camión y ya perdí la salvación porque es el pecado. Así que se dan cuenta que pensar que la salvación se pierde es un absurdo. La salvación ha sido totalmente pagada. Ahora algunos dirán, algunos usan esto por decir, no, los hermanos van a vivir como que la Biblia nos da motivos por los cuales no deberíamos pecar. Nos enseñan por qué los creyentes no deberíamos pecar. Primero, porque vamos a perder un montón de bendiciones que podríamos disfrutar viviendo en santidad y en obediencia. Segundo, porque el mismo pecado nos va a destruir a nosotros y a todos los que nos rodean, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, y es toda de dolor, tristeza, llanto. Y tercero, porque Dios nos va a disciplinar, porque Dios azota al que toma por hijo. Entonces, hay muchas razones por las cuales no pecar, pero no una razón antibíblica, es decir, vas a perder tu salvación. Bueno, ahora sí ya estamos en orden. Vamos a terminar. El daño más grande de esta falsa doctrina es que pervierte la motivación tanto para el servicio como para la obediencia. No servimos y obedecemos por gratitud, y no lo hacemos por miedo de ir al infierno. Tengo que caminar bien, porque si me equivoco, si doy un paso en falso, pierdo mi salvación, y si me muero, voy a pasar la eternidad al infierno. No lo hago por gratitud. ¿De qué estoy agradecido? Y a veces los que creen que la salvación se pierde, le digo, ¿Cristo es tu Salvador? Sí, Señor. ¿Y de quién te salvó? Ahí se pierde el cristianismo, pierde la salvación. ¿Ya no es tu Salvador? ¿Es nuestro Salvador? Sí es nuestro Salvador. Claro que es nuestro Salvador. Entonces, nuestro corazón se llena de gratitud y lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento. Y no servimos y obedecemos por amor, sino por egoísmo, para ganar el cielo. Pero mientras nosotros estamos seguros que Dios nos ha amado tanto, que ha enviado a su Hijo y Él ha pagado toda nuestra deuda, y que ahora somos salvos, somos eternamente salvos, nuestro corazón se llena de gratitud hacia Dios que nos ha bendecido tanto y que nos ha dado un regalo tan grande en Cristo, y nuestro corazón se llena de amor porque vemos a aquel que nos amó primero. Y entonces le amamos y le decimos, Señor, yo te quiero servir, te quiero obedecer, te quiero agradarte, porque estoy agradecido porque te amo. Entonces, la salvación no se pierde. Termino con esta ilustración. Un día tengo un familiar que estaba triste, medio deprimido, que le había entrado la duda en cuanto a su salvación. Y decía que no sabía si realmente había sido salvo. Entonces yo le digo, ¿vos qué piensas acerca de vos mismo? ¿Crees que somos una persona santa, justa, buena, que te mereces ir al cielo? No, yo era una mujer. No, yo creo que soy una pecadora, que no merezco nada. Lo piensan así. Y si vos
tuviera que recibir lo que mereces, ¿qué cree que Dios te tendría que dar? Dios te tendría que mandar al infierno. Porque muchas veces pecado, cosas que no debería hacer, y la verdad que yo sé que merezco ir al infierno. Ahora, ¿vos crees que Dios te ama? Sí, yo creo que Dios me ama. ¿Y vos crees que porque Cristo te ama, porque Dios te ama, envió a su Hijo? Sí. ¿Crees que Cristo murió de cruz por tu pecado? Sí, ¿crees que su sangre te puede limpiar y te puede redimir? Sí, creo eso. ¿Crees que Cristo es resucitado y que Él es el único Salvador, el único camino? Sí. Si vos crees en todo eso, sos salvo. Porque la Biblia dice eso. Ese es el Evangelio. Y la Biblia dice, si vos crees, sos salvo. Entonces no dudes más, porque dudar es pecado. Es como decirle a Dios, ¿no será que me mientes? Dios, ¿no será que lo que vos me dices no es tal cual? No, Dios dice que el que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador es salvo, es perdonado. Entonces, no dudes más. La salvación no se pierde y podemos estar seguros de nuestra salvación si hemos creído en Jesucristo, en su persona y en su obra, y Él es nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios nos ayude para que al salir de aquí vivamos como debemos vivir, no por temor, sino por gratitud y por amor a nuestro gran Dios y Salvador. Que el Señor nos bendiga.